Aspectos de automatización industrial, capítulo logo. Se tiene aquí ya una aplicación en cero abierta en Logosoft, modo de diagrama, pero ahora se va a activar la pestaña que está aquí arriba a la izquierda, proyecto de red, puesto que en este capítulo, en esta presentación, se va a comenzar a estudiar la parte de networking o redes en el logo. ¿Qué es capaz el logo de hacer en cuanto a conectividad, en cuanto a redes, en cuanto a networking? Hay muchas formas de conectar el logo en red. Hay varias posibilidades. Se puede conectar, por ejemplo, un logo con un logo esclavo, el cual hace las veces de una especie de extensión de entradas y salidas. Se puede también conectar el logo en modalidad cliente-servidor, con la cual a partir de la versión 8 del logo se pueden conectar hasta 8 unidades que pueden a través de elementos de red intercambiar entre ellas todo tipo de información. También se puede conectar el logo al text display, al TD del logo, e inclusive vía internet a dispositivos de mayor gama, como por ejemplo los dispositivos de la serie S7 de Siemens, S7200, S7500, etc. Para comenzar, se va primero que nada a agregar un dispositivo. Aquí en esta zona, en este layout, se tiene el computador local, el PC local, el cual es el que va a coordinar toda la comunicación y la configuración del logo. Esta rueda dentada aquí, al hacer clic, da lugar a las propiedades y configuración del PC, laptop o computador que se vaya a utilizar. En el caso del computador que se está utilizando en este momento, solo una red está activa, que es la red wireless del computador marca Dell, y tiene una dirección que no permite cambiarla en este momento, una dirección IP con su respectiva máscara y el gateway o pasarela estándar que se pueda tener. Si el computador tiene más tarjetas de red activadas, conectadas, estarán aquí disponibles en esta caja desplegable. Por el momento se va a aceptar esta configuración, puesto que ni siquiera vamos a usar la red Wi-Fi, simplemente vamos a utilizar el poderoso simulador que funciona muy bien en la parte de redes también. El siguiente paso es agregar un nuevo dispositivo. Se marca clic aquí o bien aquí en el árbol del proyecto y automáticamente aparece esta ventana donde se debe elegir el tipo de dispositivo a usar. Por ejemplo, un logo, bien sea versión A8 o versión 7. En este caso la comunicación va a ser tipo cliente-servidor. Un dispositivo compatible con S7, por ejemplo, un S7200. Un dispositivo de tipo panel HMI, SIMATIC. El panel del logo, el TDE, o un esclavo logo, bien sea para la versión 8 o para la versión 7. Y aquí está la configuración por defecto que él va a asumir. Por ejemplo, vamos a comenzar con la posibilidad de agregar primero que nada un logo estándar. Un logo versión 8 al cual se le va a asignar esta dirección IP por defecto, esta máscara de subred y el gateway por defecto, si se utiliza, tendrá esta dirección. Estos datos se pueden cambiar, pero se van a dejar por el momento así. Entonces se marca aquí el logo OBA8, se valida y automáticamente aparece ya el logo aquí con su símbolo, con su conexión Ethernet, esta línea verde, y en la ruedita esta que está aquí dentada, haciendo clic sobre ella, se obtienen las propiedades generales de ese logo. Desde la parte de configuración de la red, de la dirección IP, hasta tipo de hardware, con configuración de las entradas y salidas, como si fuese un logo normal. Todas estas posibilidades se tenían también cuando se trabajó en el modo diagrama, los nombres de las entradas y salidas, los passwords, etc. Se va a dejar esta configuración por defecto y aquí se ven una serie de cuadros con los cuales se pueden establecer conexiones con otros logos tipo cliente-servidor utilizando los cuadros o también en forma alternativa con el programa aquí abajo utilizando los elementos de red. Este es el logo principal, aquí abajo sale su
en modo de diagrama su layout donde se puede programar. Como siempre, como se ha hecho en otras ocasiones, aquí en formato se va a quitar la parte de la rejilla y se va a aumentar un poco con el zoom, de manera que los elementos se vean un poco mayores. Básicamente el menú que aparece aquí arriba, el menú gráfico, es el mismo que aparecía cuando se trabajaba en cualquiera de los lenguajes en el modo diagrama. Bien, ahora esta red es la red estándar con un logo, un solo logo, y ahora se va a agregar un nuevo dispositivo que va a ser un esclavo. Se hace clic de nuevo aquí en agregar dispositivo o bien aquí de nuevo en el menú de proyecto, y ahora se escoge un esclavo logo AB8. Se marca aquí abajo esclavo logo y automáticamente él vuelve a asignar todos los parámetros necesarios de la red, desde el nombre del dispositivo, que se llama logo 8 esclavo 1, la dirección IP, que es un número mayor al que había anteriormente, el logo base es 192.168.02, este 192.168.03, la máscara típica de una dirección IP clase C, y en caso de que se use el gateway o pasarela, la dirección del gateway. Se valida y aquí se tiene ya el logo esclavo integrado, conectado a la red. Lo mismo que antes, en la rueda se obtienen de nuevo las propiedades, pero lo único que aparece al hacer clic en la rueda dentada son las configuraciones correspondientes de la red. No hay más ninguna otra posibilidad. La razón es que esto es un esclavo, no tiene programa y tampoco se puede programar. De hecho, si se hace doble clic sobre él, no aparece ninguna pestaña adicional aquí que nos permitiera programar este esclavo. De forma similar podrían agregarse otros elementos a la red, por ejemplo otro esclavo, agregar nuevo dispositivo, esclavo OAB8, automáticamente la dirección IP cambia para adaptarse y no coincidir con las anteriores, validar, y aquí está de nuevo el segundo esclavo. Con clic derecho se borra puesto que vamos a utilizar únicamente un esclavo. Y ahora se va a ilustrar cómo se haría la conexión ya desde el punto de vista del programa, el acceso a las entradas y salidas del esclavo. El esclavo es un dispositivo que tiene sus entradas digitales analógicas y sus salidas igualmente digitales analógicas. Hay varias formas de hacerlo. Supóngase, y a través de un ejemplo es la mejor forma de explicar esto, que se tiene una entrada digital del logo base, se coloca aquí la entrada número 1, y esa entrada debe activar una salida en el esclavo. Entonces la salida que se va a escoger aquí en el menú no es la salida normal que está dentro de la carpeta digital, sino que hay que ir a la carpeta de red y escoger salida de red. Se escoge y se coloca, por ejemplo, aquí al lado y se unen ambos conectores. Ahora hay que configurar esta salida de red llamada NQ1. Q1 es salida, N de network, es decir, la salida que está en la red, y al hacer doble clic sobre ella aparece su ventana de configuración. Hay dos maneras de configurar esto. La que se va a utilizar ahora en este momento es como dispositivo remoto, escribir el valor de esta entrada en esta salida en un dispositivo remoto. ¿Cuáles dispositivos remotos están disponibles? En el momento actual solamente este esclavo. Entonces en esta caja se escoge el dispositivo disponible, que es el logo 8 slave 1, y automáticamente él rellena los otros campos. Él ya reconoce que es un esclavo, que el tipo de bloque es salida, las otras opciones son entrada, salida analógica y entrada analógica, que no aparecen aquí porque se trata de un bloque de salida digital. Y el número del bloque es el número de la salida en el logo. El logo tiene varias salidas que se pueden escoger aquí. Voy a escoger la salida número 1 en este caso. Valido y automáticamente va a cambiar el color del bloque. Se va a colocar en color verde indicando que ya está configurado. Se puede hacer otro tanto también con una entrada o una salida analógica. Y también se podría leer información del logo esclavo y traerla para acá, para el logo base. Por ejemplo, se podría leer directamente una entrada analógica del logo esclavo
y dirigirla aquí al logo base, procesarla o simplemente, para simplificar en este instante, asignarla o asociarla a una salida analógica. Que la entrada analógica leída aquí en el logo base, su valor de cuenta, pase directamente a la salida analógica de uno de los puertos o canales de salida que tenga el logo base. Para ello, como se va a leer ahora del logo esclavo, se escoge de la parte de red, de la carpeta de red, una entrada analógica de red, y se coloca aquí en el diagrama, y luego se conecta a cualquier bloque analógico que tenga el logo base, por ejemplo un amplificador o a un comparador, o simplemente, para hacerlo rápido, a una salida analógica estándar del logo base. Se conectan ambas, se hace doble clic sobre el bloque que viene del esclavo, y como se está trabajando ahora en modo dispositivo remoto, se marca dispositivo remoto, se escoge igual que antes el logo esclavo y automáticamente él llena los campos. Logo esclavo, tipo de bloque, entrada analógica AI, y el número de la entrada analógica dentro del esclavo es la número 1. Podría ser la número 2, la número 3, etc. Pero se escoge la número 1 como ejemplo. Y al validar, de nuevo el color cambia a verde, indicando que ha sido ya programado. Una vez hecho esto, lo que hay que hacer ya cuando se trabaja en modo real, no en modo simulado, es simplemente tomar el computador o el PC al cual está conectado el logo y cargar esta aplicación, este programa en el logo. La simulación se puede hacer aquí, es muy simple. Lo que se puede simular realmente aquí es la entrada. Si se activa la entrada en el logo base, automáticamente la salida en el logo esclavo, la salida número 1, a través de este enlace de red se debe activar. Aquí se pone en rojo. El simulador no permite tener o colocar valores en la entrada analógica del logo esclavo. De hecho, al pulsar aquí no ocurre nada, pero en el caso real, si llega un valor de cuenta X a la entrada analógica número 1 del esclavo, se reflejará inmediatamente en la salida analógica del logo maestro o del logo base. Otra forma de comunicación en red, que tal vez para el esclavo no se use, pero más adelante se va a utilizar cuando se conecten varios logos tipo cliente-servidor, o inclusive logos con otros dispositivos compatibles de la serie C7 de Siemens, es utilizar la memoria tipo B, la VM, o memoria de variables. Esa memoria, para aquellos que aún recuerdan el PLC de Siemens S7200 de la década de los 90 y principios de este siglo, es el mismo tipo de memoria, la memoria VM, la memoria de marcas tipo B. Se va a hacer un ejemplo que no tiene nada que ver con el esclavo. El esclavo puede estar conectado ahí en la red sin ningún problema, para ilustrar cómo funcionaría ese tipo de memoria que luego se va a usar en las próximas presentaciones que se refieren a la red. Supóngase, por ejemplo, que se coloca una entrada analógica estándar del logo base y se conecta a una salida analógica tipo red. La conexión se hace directamente y ahora se va a conectar aquí abajo una entrada analógica de red. Obsérvese bien, esta es una salida analógica de red, N de network, salida analógica 1, N de network, entrada analógica 1. Esto se conecta para hacer algo un poco más interesante, por ejemplo, a un bloque de comparación analógico. Se conecta directamente a la entrada X, y en este bloque de comparación se van a colocar dos umbrales, por ejemplo 450 umbral alto y por ejemplo 200 umbral bajo. Eso significa, no se olviden siempre de aceptar, eso significa que cuando la entrada analógica supere los 450 unidades de valor de cuenta, se va a activar la salida de ese bloque comparativo, la cual se va a asociar inmediatamente a una salida en el dispositivo base, en el logo base, una salida local. En resumen, se tiene una entrada analógica local que va a una salida analógica de red, una entrada analógica de red que va a un bloque local comparador con los respectivos umbrales, y eso conectado a una salida discreta local.
Bien, ahora se van a configurar estos dos bloques de red, pero de manera distinta como se hizo anteriormente. Con doble clic aquí aparece la ventana de parametrización y se le va a asociar la primera opción que aparece aquí arriba, memoria variable local, memoria variable VM. Hay varias direcciones de memoria variable local, se va a escoger una cualquiera, por ejemplo la número 4, y eso es un Word. Memoria variable local tipo Word. Es la única opción que él permite en una salida analógica, ya que el valor de cuenta de una salida o entrada analógica es un entero que va a recibir en un Word. Y un Word, recuerden, son 2 bytes. En este caso, este Word son los bytes 4 y 5 de la memoria de variable. Se valida y ahora en esta entrada analógica se hace algo similar. Se deja el valor por defecto o la configuración por defecto memoria variable local y se coloca la número 4 también y se valida. Obsérvese ahora qué va a ocurrir cuando se simula el programa. Si aquí voy a subir esto un poco para que se vea la parte de las variables aquí abajo. Si ahora se pulsa sobre la entrada analógica que está en 0 y se mueve esto, por ejemplo, 100 unidades, se ve que aparece automáticamente el número 100 aquí. Hay una conexión implícita entre esta salida analógica de red y esta entrada analógica de red a través de la variable tipo VM o WW en este caso, que es un Word, que se definió aquí. Si sigo subiendo el valor de la entrada analógica a 300, por ejemplo, 400, 500, ya en 500 se enciende la salida, puesto que se especificó que cuando el valor de esta entrada analógica de red, en este caso, fuese mayor de 450, se activase la salida, y es 500. Ahora voy hacia atrás, 400, 300, 200. Una vez que pasa por debajo de 200, menor o igual a 200, la salida, como se observa aquí en color azul, se apaga. Se está trabajando en este caso con esa memoria VM, memoria de variables tipo Word, que es una memoria en la cual se pueden colocar valores directamente de un logo a otro. No en este caso, donde solo se tiene un esclavo, sino posteriormente, cuando se tengan varios logos en modo cliente-servidor, un logo puede escribir datos en ese tipo de memoria directamente en otro logo y viceversa. De manera que esa memoria es una memoria intermedia o una memoria de red o memoria compartida. No es la memoria privada de cada logo, sino la memoria que puede compartirse con el resto de los logos. Y todos los logos tienen una determinada cantidad de esa memoria que puede recibir o puede también enviar datos a los otros logos. En ese caso habría que especificar dos parámetros, el word o byte o bit de memoria donde se quiere leer y escribir en el logo destino, y por supuesto cuál es la dirección IP o el nombre del logo destino. Pero eso se llevará a cabo en las próximas entregas. Hasta aquí en esta presentación, donde se ha hecho una introducción a la parte de redes del logo, específicamente colocando un esclavo y explicando un poco cómo funciona la memoria VM o memoria común o memoria virtual. En las próximas entregas se continuará explicando con sus correspondientes ejemplos cómo funciona el mecanismo de redes del logo, tanto con otros logos como con otros dispositivos posibles. Si les ha gustado esta presentación, esta entrega, por favor no se olviden de suscribirse al canal, darle like y los espero para la próxima entrega.